¿Es el microchip la marca de la bestia? Sobre eso vamos a hablar en este video. Prácticamente las redes sociales están llenas de este tipo de mensajes actualmente donde se habla de que prácticamente después de una vacuna o cuando venga la vacuna, después de esta pandemia del coronavirus, entonces vendrá un microchip que se le colocará obligatoriamente a las personas para que se vacunen y que de esa manera entonces sería la marca de la bestia, es lo que la gran mayoría está diciendo. Pero realmente eso es así. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando se habla de la marca de la bestia o si alguien comparte ese pensamiento, si alguien comparte en las redes sociales, la marca de la bestia ya viene, etcétera, y va a ser a través de esto y de lo otro, pues de alguna manera está creyendo en la Biblia, está creyendo en, digamos, en estas posturas religiosas con respecto a este tema. Y yo noto que muchas personas que incluso no creen en el Dios de la Biblia, sin embargo, hablan sobre o mandan este tipo de mensajes de que la marca de la bestia ya viene. Entonces es una gran contradicción. O se cree o no se cree. Es decir, no se puede estar como en un término medio en este tema. Y para no hacer tan largo este video, vamos a ir rápidamente en detalles con respecto a este tema. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, no vamos a leer todo el capítulo 13, solamente vamos a leer la parte donde se habla sobre esta famosa marca. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, que de hecho es un número bastante comercial, ¿no? Se han hecho muchas películas sobre el famoso anticristo, el 666, etcétera, etcétera. Pero para entender este tema, o para hablar sobre, digamos, un poco profundo sobre esto, para entender de dónde viene este concepto y sobre todo de que no se sencillamente se coloque este tema a la ligera, sino que las personas entiendan que cuando se habla de eso se está hablando de algo completamente religioso. Ahora bien, para entender esto, si miramos el llamado Nuevo Testamento, donde se habla de las historias de Jesús, que ya hemos hablado en otros videos sobre su existencia o no, y bueno, una cantidad de temas sobre eso, pero vamos a suponer que todo esto es así, que hay una coherencia de que todo esto fue cierto, etcétera. Por ejemplo, si vamos a la historia de Jesús con sus seguidores o sus discípulos en Mateo 24, leemos una parte donde esos discípulos le preguntan algo y le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Noten bien la última parte, y del fin del siglo, no está hablando del fin del mundo. Cuando miramos, por ejemplo, esta es la versión Reina Valera de 1960, donde se habla sobre esa palabra, específicamente siglo. Pero si miramos, por ejemplo, otra versión en 1977, dice cuándo será el fin de la época. Pero ya después en las versiones modernas, por quererle dar un lenguaje más entendible o más moderno, cambiaron estas palabras o esta expresión por mundo, lo cual trajo bastante confusión al respecto, y de ahí pues surge todos estos conceptos del fin del mundo. La gente, digamos, sobre todo la religiosa, habla sobre el fin del mundo y sobre todo este tipo de cosas. Pero la confusión está en esa palabra, que realmente la que se utilizó en el griego fue la palabra como aion, que significa eso, significa época, significa siglo, y tiene algo que ver con un tiempo más determinado, mientras que la palabra que después en los lenguajes modernos sustituyeron como koios en griego,
que es una palabra que se utiliza 6 veces, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, y ahí específicamente se refiere a mundo o cosmos. Que estamos hablando de dos palabras completamente diferentes, donde realmente en el original griego antiguo la palabra correcta se traduciría época o siglo y no mundo como lo han dicho en la actualidad. Entonces, aclarando eso, entendemos que de allí, de todos estos malos conceptos, nace todo este, digamos, terror, este miedo, todo esto de que se habla sobre lo que tiene que ver del fin del mundo, cuando realmente la pregunta que ellos hacen va dirigida a un tiempo específico, como el tiempo donde ellos estaban viviendo, y eso es muy importante aclararlo. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es todo esto que se habla del 666, y sin embargo pues allí hay también una serie de contradicciones. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, de lo que leímos anteriormente, que dice que el número de la bestia o la marca de la bestia es número de hombre y que significa 666, al que tiene sabiduría entienda. Pero realmente cuando se mira el original que estaba allí, o sea, es digamos que es una lucha entre el 666 versus el 616, porque en 1985 unos arqueólogos encontraron un pergamino donde está esta parte original donde se habla sobre eso, y lo que realmente encontraron es que su traducción correcta es 616, haciendo todo el desglose de lo que significa, digamos, la parte, cogiendo el griego y haciéndolo de esa forma numérica. Entonces está digamos, la letra G, que significa que tiene un valor numérico de 600, la iota, que tiene un valor numérico de 10, y sigma, que tiene un valor numérico de 6. Por lo tanto, realmente es 616. Entonces aquí ya empezamos a notar que hay que, digamos, profundizar un poco en esto y entender que allí ya hay una serie de problemas también de traducción que han cambiado la mente de las personas. Entonces ya se tiene con dos errores que se han cometido, entonces ya está en la mente de las personas fin del mundo y no de una época, o fin de un siglo. Y dos, entonces el número de la bestia es 666 cuando realmente es 616. Entonces con el 666 han dicho que los escáneres, que cada vez que se escanea productos y todo eso, y que el valor numérico de las barras es 666, y si eso es así, entonces pues no tiene nada que ver con lo que originalmente está allí, que es el 616. Entonces, cuando uno analiza todo este tipo de cosas, ve que hay muchas contradicciones. Otra cosa es que, resumiendo rápidamente Mateo 24, después de que le hacen esta pregunta, acá Jesús responde una serie de cosas que realmente no van acorde con Apocalipsis 13, por ejemplo. Él dice dijo que se levantará nación contra nación. Pues bueno, eso ya no solamente sucedió después, sino que siempre ha sucedido en la historia de la humanidad, que se levanta pueblo contra pueblo, cultura contra cultura, y bueno, eso prácticamente no es nada nuevo. Luego que habrá terremotos en diferentes lugares del mundo, pues eso también ha sido parte de la historia del planeta Tierra. Que habrán enfermedades y pestes en diferentes, cada vez más, pues también siempre han existido las enfermedades. Incluso en el pasado mucha gente moría más de toda enfermedad que todavía no se conocía. Y entonces dice que a muchos engañarán, porque dirán: aquí este es el Mesías o este es el Cristo, y muchos lo creerán y serán engañados, pero no lo crean, etc. O sea, que está hablando de que personas se van a autoproclamar como Mesías o como Cristo, pero en ningún momento menciona anticristo. Eso es importante entenderlo. Y ya para final dice que entonces todo ese mensaje que está diciendo tiene que ser, digamos, conocido en el mundo, y entonces vendrá el fin de esa época o del mundo, según algunos piensan. Entonces, resumiendo, en cierta forma eso va completamente fuera de foco a lo que realmente está en Apocalipsis 13. Ahora, noten ustedes esta contradicción. Ya Jesús en Mateo 24 le está diciendo todo lo que va a acontecer en esa forma cronológica. No aparece nada de la forma cronológica de Apocalipsis. Ya le dijo lo que le tenía que decir a ellos, ya explicó, ya respondió esa pregunta, y curiosamente entonces ya después de que él ya no está, etcétera,
estos discípulos que se quedaron, cada uno empieza a escribir versiones de ciertos conceptos y vemos ciertas contradicciones también en ellos, como en la genealogía de Jesús, etcétera. Luego aparece uno que nunca estuvo en la escena ni estuvo en persona con Jesús, supuestamente el famoso apóstol Pablo, y ya después él empieza a escribir sus propios evangelios en cierta forma, a forma de ver las cosas, de lo que le dijeron, de lo que le contaron. Y después entonces Juan también entra con una supuesta visión, donde de esa visión nace este libro de Apocalipsis. Y en esa visión uno se pregunta si ya Jesús les había dicho en Mateo 24 cómo iba a ser esa cronología de cosas, entonces de dónde saca ahora todos estos conceptos de una imagen que se le infundió aliento, que habla, que entonces que el que no lo adorase entonces sería muerto, etcétera, etcétera, y todo lo que ya leímos. Pues aquí vemos una serie de contradicciones que no van a un acorde cronológico. Ahora, la otra parte es que si analizamos un poco la historia y teniendo en cuenta, volviendo a la palabra de la época, ¿no? De lo que tiene que ver con esa palabra de siglo, el fin del siglo, de la época, en ese siglo especialmente, entonces es donde renace o sigue el Imperio Romano teniendo fuerza y aparece un emperador llamado Tito. Durante todo ese tiempo Israel siempre fue, digamos, sometido por el Imperio Romano y se empezó a formar un grupo llamado los Zelotes, en donde incluso algunos creen que Jesús pudo haber pertenecido a ese grupo, y que eran un grupo de insurgentes que estaban en contra del Imperio Romano, que estaban cansados del imperio y que querían su independencia. Este grupo se rebela, hacen algunas cosas, llegando entre el año 60 al 73, todos esos 13 años, prácticamente empieza una revuelta de los celotes. Tito, que ya está en el poder, entonces arrasa con Israel, con Jerusalén. Prácticamente muchos tienen que salir desterrados, salieron prácticamente a un destierro total. Mucha gente murió allí, muchos fueron cogidos y fueron esclavizados. Y en ese tiempo se saca la moneda, obviamente con la imagen de Tito, y prácticamente en cierta forma cuando hablamos también de marca, pues tiene mucho que ver, pues si habláramos de que eso de Apocalipsis tiene que ver con una marca, lo que más cumpliría o lo que más estaría cerca sería lo que aconteció unos años después. Que por ejemplo hay una cuestión que se llama marca, o se llamaba marca en el Imperio Romano, que significa que era un territorio grande que se le daba a unos cierto tipo de personas que pertenecían al imperio y que eran prácticamente un feudal, ¿no? Que en cierta forma podía tener autoridad civil y autoridad militar. De ahí de que de todas maneras en este caso los israelitas, tenían que pagar impuestos y una serie de cosas sobre esas marcas o sobre esos territorios que estaban prácticamente, digamos, colonizados o apoderados más bien el Imperio Romano en este aspecto, y que a esos territorios se le llamaba marca, es decir, donde el imperio iba, allí dejaba su marca, imponía sus normas y todo esto. Entonces el grupo de celotes se levanta contra ellos, finalmente no ganan, son derrotados y bueno, pasa todo este caos. El templo de Jerusalén es destruido, incluso allí también años atrás habían puesto una imagen de Calígula, también pusieron allí una imagen de Zeus y tenían que adorarla, etcétera. Así que si dijéramos que esa visión de Apocalipsis es cierta, está un poco más acorde a lo que aconteció en ese primer siglo y no en esta época. Creyendo, pues si creyéramos de que esa historia es cierta, pero ya hablamos de que hay una serie de contradicciones. Entonces vale la pena tener en cuenta un poco la historia, y este grupo de celotes, de hecho, digamos que tienen mucho que ver con la parte o con la mentalidad mesiánica o del Mesías que ellos esperaban. Por eso ellos no creyeron nunca en Jesús como un Mesías, porque ellos esperaban una persona revolucionaria que peleara en contra del Imperio Romano, que lo derrotara, que tomara el control de Israel y que prácticamente se hiciera rey de todas las naciones. En cierta forma, digamos que ese es el concepto que ellos tienen de un Mesías, o como se les enseñó. Entonces, como no vieron eso en Jesús, si es que realmente existió, ya hemos hablado sobre eso, entonces obviamente no calificó
como Mesías para ellos. Y bueno, esa es otra historia, pero en cierta forma esa guerra que se armó o ese conflicto con el Imperio Romano entre celotes y en esa época Tito, era un problema político y no tenía nada que ver con religión. Así que si habláramos también de que cuando dice que Jesús que los perseguirán por causa de mi nombre y que el que no crea o que no adore a la bestia morirá, etcétera, pues no tendría mucho que ver en eso, porque el conflicto no fue religioso, el conflicto fue político. Ahora, si eso lo trasladamos a otras épocas, pues ya tendríamos que analizar otros aspectos. Por ahí ya vemos una serie de contradicciones. Ahora, cuando miramos la Biblia también al principio, cuando la famosa historia de Caín y Abel, en donde Caín mata a Abel y luego viene Jehová y le dice: ¿qué hiciste? Todo esto, y lo destierra. Entonces, la reacción de Caín cuando supuestamente lo expulsa del paraíso, le dice: pero si me expulsas, si el que me vea me va a matar. O sea que entonces Caín sabía que existían otros seres humanos y que no solamente eran ellos. Esa es una de las respuestas que uno nota ahí. La otra parte es como le responde Jehová, que le dice que iba a colocar en él una señal o una marca para que nadie, quien viera eso, nadie le hiciera daño. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, si supuestamente Caín era malo, por qué lo protegió para que nadie le hiciera daño, ¿no? Es una de las preguntas. Así que aquí vemos que quien marca en este aspecto al principio es el mismo Jehová. Si vemos, por ejemplo, cuando les dice también que tienen que obedecer a sus amos, y los amos marcaban a los israelitas, que no solamente fue con Egipto, lo que pasaron supuestamente con los egipcios, sino que entre ellos mismos también se esclavizaron. Y entonces cuando alguien era amo, entonces prácticamente se marcaba a las personas como ganado, y todo eso lo autorizaba Jehová. Entonces, si hablamos de eso, pues aquí más marca ha tenido en cierta forma este personaje en la historia bíblica, que permitió todo ese tipo de cosas. Entonces, pues habría mucho que decir. Entonces aparece ahora en la actualidad lo que llaman el microchip, con todo esto que va a venir supuestamente, donde ya dicen que aparentemente esto va a ser parte de una vacuna y todo esto. Pero para que esto se cumpliera, de acuerdo, según si seguimos esa cronología, si esto fuera el Apocalipsis 13, entonces ese microchip, cuando se le coloque a alguien, la persona, eso tiene que ver con una adoración religiosa, ¿no? Porque dice que se le dio autoridad a la bestia y la imagen hablaba y hacía grandes cosas y mataba a todo aquel que no lo adorara. Eso en realidad tiene que ver con algo religioso, no tiene nada que ver con algo en cierta forma social o político en este caso, sino más como religioso, ¿no? ¿Y quién hacía todo eso? Obviamente en el pasado el Imperio Romano fue uno de los más genocidas, en donde los que no se sometían al imperio, los que no creían, o en el caso de la misma religión romana, ¿no? La Inquisición y todo eso, los que no creían o los que no se sometían, pues los mataban de una manera bien sanguinaria, los echaban a la hoguera. Así que quienes cumplen más esos requisitos serían ellos de esa época antigua. Pero en la actualidad, si esto llegara a suceder, ¿no? De esa manera, que fuera un microchip de las vacunas, pues sencillamente lo van a plantear como una solución social, y no lo van a plantear como: si usted no se lo pone lo vamos a matar, si usted no lo hace entonces no está adorando a nuestro Dios o a nuestra imagen, o etcétera, etcétera. O sea que ya está hablando de un concepto distinto. Esto no tendría absolutamente nada que ver. Si supuestamente se lo ponen debajo de la piel, sería una de las cosas, pero finalmente esto ya lo están usando en algunas compañías para sus empleados, para que digamos marquen tarjeta de esa manera, para que saquen fotocopias. Ya algunas compañías lo han experimentado. Y entonces, ¿qué diríamos? Que esos empleados ya están mal y aceptaron la marca de la bestia, ¿no? Sencillamente están aceptando, o esos son los requisitos de una compañía especial. Esto fue en este caso una compañía estadounidense que ya lo está haciendo. Entonces tendríamos que decir que ellos ya se marcaron por la bestia por eso. Obviamente que no. Tendríamos que decir que ellos fueron obligados y que el que no lo iban a matar, etcétera. Pues obviamente que no. Simplemente todo esto se va a presentar en un futuro, si es que eso llegara a pasar, porque tendrían prácticamente que hacer un trabajo muy grande. Esto tendría que ser, para hacerlo a nivel mundial, eso tendría muchísima infraestructura, y pues
podemos llegar a eso, obviamente, pero tomaría tiempo. Pero sí va a llegar el momento en que, así como una tarjeta de débito o crédito, pues esto va a ser la forma en que en un avión se pueda pagar por algún servicio, alguna bebida, etcétera. Y todo se va a plantear de una manera más práctica para evitar el dinero, para evitar digamos, el hackeo de tarjetas y muchas otras cosas. Ahora, si miramos realmente esto, los celulares ejercen aún más control, porque en este caso un microchip lo que tendría sería, tiene digamos un radio especial donde se pueda como escanear, etcétera, pero no necesariamente, y donde habría una información del ADN, o en caso de un accidente, la información clínica de la persona, etcétera. Pero en el caso de un teléfono, si nos ponemos a mirar, digamos que es más control, es más controlador, ¿no? Porque ahí pueden satelitalmente también saber dónde está, pueden escucharlo a usted a través del micrófono del celular, pueden verlo a través de la cámara, pueden saber todo lo que usted habla, lo que piensa, lo que postea y una cantidad de cosas que prácticamente es aún más, digamos así que es más fuerte el espionaje, por decirlo así, hacia un ser humano que el propio microchip. Entonces, a veces las personas están haciendo un bombo sobre esto grande, pero no se dan cuenta que si dijéramos que esa es la marca de la bestia, pues ya entonces la marca sería también el teléfono, porque es realmente en cuestión de control podríamos decir que es peor. En cuestión de muchas cosas, a veces no sé si a usted le ha pasado que va a Google y trata de buscar algo y ya tiene algo y como que se le leyera a la mente lo que usted va a escribir allí, le aparece ya lo que usted había pensado y ni siquiera ha terminado de escribirlo. Yo me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado. Así que mis amigos, pues de todas maneras en este aspecto lo que hay que mirar es que tenemos que ir un paso siempre adelante, lo diré, no caer en ciertas cosas, investigar un poco más. Si usted cree en la marca de la bestia, entonces usted cree en algo religioso. Ahora, si creemos que eso fuera así, entonces el ser humano prácticamente está bombardeado de una manipulación tan grande por punta y punta, porque entonces tendríamos que creer que un Dios que no es capaz de parar eso, que deja que todo eso pase, que deja que entonces la tal bestia haga lo que quiera, que marque, que asesine, etcétera. Y finalmente, lo curioso es que si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, como lo he dicho en otros videos, dice que entonces la bestia, el falso profeta y todos estos fue, digamos, en este caso el dragón y todo, fue echado en un abismo y allí durará 1000 años y entonces después será suelto y saldrá y engañará otra vez a las naciones. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué lo dejan salir otra vez? Allí, si lo creyéramos, diríamos entonces que claramente allí lo que hay es una manipulación hacia el ser humano y que quien está detrás de eso, supuestamente Jehová, todo esto, lo que realmente está manipulando al ser humano, está utilizando la maldad para que el ser humano prácticamente salga perjudicado y finalmente entonces el ser humano está en una posición de manipulación total por un lado y por otro. Así que es un tema bastante complejo, pero que en realidad nos dice que por todo lado el ser humano está siendo en este momento, digamos, vigilado, ¿no? A través de las redes sociales, a través de todo eso. Así que asustarse o empezar a decir es que la marca de la bestia es el microchip, pues tendríamos que analizar que las redes sociales ya es aún más fuerte que cualquier microchip, que los celulares son también más fuertes y que en realidad lo que tenemos que mirar es el trasfondo del asunto y analizar pues que hay contradicciones, pero también mirar que realmente están manipulando al ser humano por un lado y por el otro. Y que esto hay que mirarlo más desde un punto de vista más de control hacia la población, mirarlo desde un punto de vista cómo realmente nos manipulan a través de la misma religión, a través de todas estas creencias, de todos estos escritos donde realmente también manipulan y donde si uno se pone a mirarlo sin fanatismo, se da uno cuenta que allí también manipulan, que este supuesto Dios de la Biblia también todo el tiempo al ser humano lo está manipulando, lo está digamos, supuestamente si fuera tan grande, pues ya habría terminado con todo eso. Es más, no hubiera permitido ni siquiera
que la maldad existiera de ninguna forma. Si fuera perfecto, el mundo sería perfecto definitivamente, porque la perfección engendra perfección. Pero de alguna manera, todas estas historias hacen que estemos divididos también en dos bandos y siempre estemos creyendo que en uno hay luz y que en otro hay oscuridad, cuando en realidad prácticamente lo único que nos muestra es una dualidad completamente oscura, bien sea religiosa o bien sea política y social. Así que, amigos, lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos que no dejarnos, digamos, dominar por ninguno de estas dos líneas que nos están llevando sencillamente a nada concreto, que nos están prácticamente generando caos, donde vemos que sigue sucediendo muerte, que siguen sucediendo muchas cosas. Pero creo que nosotros como seres humanos tenemos que despertar de todo esto, trabajar, analizar qué es lo que se está realmente fomentando, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, y tratar de actuar con mucha inteligencia. Ahora, una pregunta que siempre yo le haría a un religioso es: si esto fuera cierto, de esa manera, noten ustedes que si una persona se pone un microchip para ir a una compañía, pues, o sea, si le están ofreciendo un trabajo, entonces tiene que negarlo porque sí. O sea, no le están diciendo pierda su fe, crean esto, crean este Dios, y ya no crean esto. No le están diciendo nada de eso. Simplemente están mostrando una forma en donde va, digamos, a hacer algo más rápido, más práctico. En un futuro, por ejemplo, todo esto sí podría llegar a pasar, porque se ahorrarían, por ejemplo, los secuestros, se acabaría el narcotráfico en cierta forma, el lavado de dinero, una cantidad de cosas, la falsa identidad, los hackeos, la falsificación de pasaportes, una cantidad de cosas que supuestamente serían benéficas para la sociedad y que habría que mirarlo. Pero pues cuando entramos, digamos, en un cierto fanatismo, pues siempre vamos a ver esa parte, ¿no?, supuestamente maligna, cuando realmente, si miramos la historia humana, ha sido maligna en muchos aspectos, ha sido oscura, ¿no?, a través de los imperios que han pasado, donde han dejado muerte, destrucción, y que realmente estamos viviendo siempre en esa dualidad, ¿no?, en la que nos metieron, en la que el ser humano está metido en una dualidad en donde no hemos logrado salir como debería ser. Entonces esto requiere más de un despertar. Ahora la pregunta es, si eso fuera cierto, lo de Apocalipsis y la marca de la bestia, noten ustedes que esta pandemia de coronavirus ya nos demostró algo, y es que la autoridad de los gobiernos se impuso. Tal vez antes uno decía, está el alcalde de una ciudad, está el presidente de un país, y bueno, sí, hacen ciertas cosas, pero ya, ciertos decretos, firman ciertas cosas, pero en esta pandemia se vio que la autoridad de ellos pesó, ¿no? Pesó tanto que, o sea, usted tenía que someterse a esto. Si entró a una cuarentena, usted tenía que someterse a esa cuarentena, etcétera, y si salía, entonces en algunos países lo multaban, etcétera. Ahora yo les pregunto, si esto del microchip fuera cierto de la forma como lo plantean los religiosos, ¿no?, de que entonces el que no se ponga la marca, el microchip, entonces va a morir, etcétera. ¿Ustedes creen que eso, en cierta forma, si llega al punto de un microchip, no hablemoslo de vacuna, hablemoslo a nivel de que ya no hay dinero, de que la forma de que usted genere, pueda llevar un plato de comida a su casa sea a través de una compañía donde usted entra y ese es el sistema que tienen, donde ya no se maneja el dinero, sino que todo son transacciones así? Usted va al supermercado, escanea y coge el producto, hace mercado de esa manera. Pero si usted no se quiere someter a ese sistema y entonces está fuera del sistema, hay dos aspectos. Usted tiene que someterse a las autoridades de un país, ¿no? Ya lo hemos visto, la pandemia, ¿no? Tiene que someterse a las autoridades, en este caso civiles y militares también. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir no. Entonces eso es la marca de la bestia. Entonces, que mi familia se muera de hambre, cuando ni siquiera le están planteando de que lo van a matar por eso, sino que le están buscando o se van a meter por otro lado. O sea, yo creo que no estoy diciendo que eso sea bueno, tampoco no estoy diciendo que eso no va a controlar a la gente, no estoy diciendo que eso puede ser peligroso, meter algo en el organismo que no pertenece a nosotros. Todo eso es malo, no digo que no. El punto es
que tenemos que analizar un poco todo esto y mirar si la historia es cierta, si no ha habido manipulación, si lo que hablábamos al principio, si realmente ni siquiera es 666, sino 616. Y todo este tipo de cosas tendríamos que tenerlas en cuenta antes de tan, digamos, abruptamente aceptar este tipo de cosas y empezar a generar también incluso pánico hacia otras personas que en algún momento, digamos, entremos en un conflicto cuando realmente ni siquiera eso es parte, ni siquiera eso va a ser así como aparentemente se cree que va a pasar. Si uno mira, por ejemplo, la historia del pasado de los imperios, el imperio romano fue demasiado sanguinario. Podríamos pensar que sí, que al que no pertenecía al imperio era algo terrible, al que no se sometía, ni hablemos de lo que dije, la Inquisición, todo eso. Pero en estos tiempos creo que tendríamos que mirarlo desde otro punto de vista donde realmente se quiere un control y tenemos que nosotros ser inteligentes, es lo único que puedo decir, y aprender a conocer nuestro poder de nosotros mismos, cómo podemos desatar cosas importantes donde declaramos dentro de nosotros mismos que nuestro cuerpo no sale afectado por nada, no aceptamos enfermedad, no aceptamos virus, no aceptamos nada que nos quiera hacer a este cuerpo. Creo que el ser humano en esta época tiene que entrar más que todo a conocer el poder que puede tener para su propio, su ser interior y poder conocerse a sí mismo y entender el poder que nosotros tenemos. Creo que tenemos que trabajar mucho en esa área para evitar que todo lo que exteriormente nos quiera afectar pues no nos afecte. Bueno, este es un tema de verdad que llevaría mucho tiempo, muchas cosas, ya creo que ya me he extendido bastante, pero espero que quede un poco claro el hecho de que realmente esto de la marca de la bestia es más bien una historia religiosa y que hay contradicciones, como ya las hablamos, de Jesús contra el mismo Apocalipsis, contra esa misma visión de Juan, etcétera, y que realmente dejan mucho que pensar, muchas contradicciones que hay allí también, pero que no nos da el tiempo. Así que amigos, lo dejamos en este punto. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ser también parte de nuestro grupo de Mundo Despierto en Facebook, eres bienvenido. Nos vemos en próximos videos.